Hola, bienvenidos a esta semana 2. Y bueno, vamos a grabar este tutorial para poder producir la maqueta. Si se dan cuenta, estoy ahí colocando el proyecto. Previamente ya en la base blanca que está sobre la tabla de corte, se hizo una especie, un saque, ¿no? Una especie de zanja ahí para poder introducir los muros y bueno, que tenga más estabilidad, ¿no? Este paso lo pueden omitir, simplemente pegarla en su base para que, bueno, puedan ya empezar a formar. Lo que estoy haciendo ahorita es marcar los muros, las medidas de los muros con el escalímetro para, pues ya, empezar a pegar los muros. Ustedes se pueden auxiliar de su plantilla, la pueden imprimir y la calcan sobre el material a recortar, ¿no? Lo que estoy haciendo yo es trazarlo y lo recorto. Ustedes se pueden auxiliar con la plantilla, ¿de acuerdo? Vamos a reproducirlo de cámara rápida para que sea más fluido el proceso. Bien, aquí el material utilizado fue trovicel de dos espesores, de 3 milímetros y de 6 milímetros para la base. Ustedes pueden ocupar papel batería o pueden ocupar también ilustración, de preferencia blanco, para que se puedan proyectar las sombras. Y bueno, ahí les dejo una imagen de isométrico de cómo se visualiza el volumen arquitectónico.
Bueno, en esta etapa de pegado, el material que yo utilicé fue PVC, el que se utiliza para las tuberías hidráulicas o sanitarias. Es PVC transparente. En el caso de ustedes, el material que consiguieron fue papel batería o papel ilustración. Lo pueden hacer con silicón en frío o pegamento UHU para el material que ustedes consiguieron. Si lograron conseguir el PVC espumado o trovicel, bueno, es el recomendable es PVC. Bueno, aquí como recomendación les puedo decir que debemos tener mucho cuidado cuando estemos pegando para que nuestra maqueta pues quede limpia y bueno, tenga buena presentación. En esta parte del proceso se recomienda hacer un pequeño desbaste a 45 grados para que el empalme del pegado de los materiales se vea más cerrado. También se recomienda dar una pequeña lijada para que se desbaste de manera más uniforme esa superficie. Cuidar los cortes, la escuadra, ¿no? Como se puede observar. Y en este último proceso es generar la parte donde van las ventanas y bueno, ahí recomendable tomar las dimensiones del plano y bueno, empezar a trazar las ventanas y cortarlas.
Y bueno, finalmente el producto terminado. Ya no pude documentar la grabación para generar la cubierta y el domo, ¿no? Pero bueno, también hay que realizar el domo y bueno, esa es una, ya producto final, producto terminado. Vean, por esta pieza es desmontable y aquí, bueno, donde tengo un control para poder encender o apagar la luz. Esa es la cubierta. Podemos desmontar y bueno, ahí está el mecanismo, un pequeño mecanismo de iluminación. Aquí hago la aclaración, no es necesario que coloquen ningún tipo de iluminación, simplemente nos interesa ver la volumetría para arrojar sombras que posteriormente en la semana 3 vamos a hacer ese ejercicio. ¿De acuerdo? Les agradezco su atención y les deseo mucho éxito.